Bueno, ahora sí, bienvenidas. Eh, Les contaba que los chicos y chicas que están desde el primer año, o sea, nuestra escuela se orienta en todo lo que es discapacidad y salud mental. Entonces ellos, bueno, por aquí alguien debe haber, tienen módulos de primeros auxilios psicológicos, de intervención en crisis, pero no trabajan en profundización, ¿de acuerdo? O sea, las certificaciones son distintas y los contenidos, por supuesto, que son distintos. Eh, y bueno, hoy estaba hablando un poquito con Diego Núñez, quien nos da el aval, pero porque nosotros para cada curso tenemos un aval, porque era el cumpleaños, y, y bueno, vos, Mónica, estás con nosotros, claro. Y bueno, y le decía lo importante de la metodología cuando se crea no solamente emergencias psicosociales, sino lo que era para catástrofes, ¿sí? Y pudimos incluir dentro de la medicina o dentro de los primeros auxilios biológicos, lo que son los primeros auxilios psicológicos. A partir de allí es que pudimos cruzar a Chile, hicimos todo ese protocolo, y a partir de allí, entonces podemos hablar que no solamente es emergencia psicosocial, ¿no? Ni primeros auxilios psicológicos, le agregamos contención emocional, y sobre eso voy a hablar un poquitito, pero no me voy a desviar tanto. Eh, y luego agregamos intervención en crisis. Entonces hicimos el combo. Y nos faltaba algo que cierre ese núcleo, porque, ¿se acuerdan del protocolo? Teníamos el paso D, que era de derivación a las redes. Entonces llegábamos hasta ahí. Bueno, gracias a Carlos Sica y todo lo que fuimos trabajando también en la apertura de la escuela, ese círculo ahora nosotros participamos y como que queda cerrado, ¿no? Mónica lo sabe bien a esto, bueno, ya la mayoría lo saben, y entonces ya no solamente podemos derivar, aunque derivamos en la psicopatología, ¿sí? Sino que podemos asistir desde otro punto. Entonces es como el proceso del acompañante terapéutico para descubrir su papel, ¿no? Desde un amigo, tal vez calificado, a un asistente, a un acompañante. Eh, y esto, la construcción del espacio, es muy importante, ¿no? Es muy importante que se entienda como construcción. Eh, Porque cuando nosotros trabajamos, vieron bien, que también les doy el tema de los pasos, ¿no? Y un poco compartimos con los chicos y chicas del posgrado, e inclusive con los que están con nosotros en la escuela, pero deben de entender que en la salud mental, así como a veces yo digo, no existe sanación, ni siquiera existe, eh, podríamos decir, ¿no? Resolución en sentido de la cura, porque no hay cura en salud mental, porque todo lo que sucede a un nivel de conflictiva, hola Silvana, hola Jesús, están llegando, eh, esto es duro. Puede ser que ustedes hayan aprendido con otro paradigma y crean que en concepto de enfermedad, ¿no? Anoche yo justamente hablaba de esta cuestión porque es un nuevo planteo, es dejar de hablar de enfermedad mental, porque cuando uno habla de enfermedad mental, da la posibilidad, porque la enfermedad de alguna manera está apuntalada en lo biológico y tiende a dar como el supuesto seguro de que hay una cura, ¿sí? Toda crisis que se transforma en trauma, que imagínense el esquema del peine, es el mejor esquema freudiano, ¿no? Pero modificado también. Imagínense que vos vivís un acontecimiento que hasta ese momento no fue traumático, es un acontecimiento mmm, no esperable,
que ese es el término que tenemos que usar, lo esperable y no esperable, para salir del término o del concepto de la normalidad. Yo no espero la normalidad, yo espero, ¿sí? Lo esperable es que responda así, pero cuando vos decís lo esperable, aparece, por lo menos en mi pensamiento, y espero que en ustedes también, ciertas cuestiones que tengan que ver con lo territorial, con lo cultural, ¿sí? Con los vínculos, porque es esperable, pero es esperable para las personas que habitan Capital Federal, y no es esperable para las personas que viven en Florencio Varela, qué sé yo, en una villa de emergencia. Digo, en esa comparación. En cambio, si yo pongo el sentido normal, lo universalizo. Es normal que... Entonces hablo de normal y anormal. Anoche hablábamos un poquitito de duelo. Claro, Freud en 1900, sobre todo en el 17, y después en el 23 vuelve a hablar de duelo y melancolía, ¿no? Luego que habla de transferencia y contratransferencia, y hablaba justamente del duelo normal. Ahora, está bien en la división que puede ser, si hay un duelo normal, entonces el otro anormal, entonces lo llamaríamos patológico. Pero el concepto de duelar era un concepto distinto. Ya cuando uno decía, ¿no? El objeto de amor, perdón, ya lo cosificaba, lo ponía en el lugar de la falta. Eso no es amor. Bueno, para algunos sí, pero allá los freudianos conservadores, ¿no? Y entonces digo, esta cuestión que ustedes tienen que saber que esos choques emocionales que vamos teniendo, que lo tenemos de dos maneras, explicaba yo antes de meterme con el tema. No sé, el coordinador Jesús anda por ahí, no sé qué hicieron la semana pasada, ni te pregunté, mira, pero ni quiero saber tampoco. Es como el síntoma, sé que hicieron algo, pero no quiero saber qué hicieron. Mario, solo te puedo decir que no está grabada la clase. Bien, Así que lo que era, pasó en clase queda en la clase. ajá, me han dicho muchas veces esa... Tal cualmente, Jesús. Apoyo, apoyo. Ustedes, Est- o sea, empezamos como más o menos la clase de anoche, están haciendo complot contra mí. Yo No, siempre... no, no hubo complot. Un, un Solo preguntá conversatorio. el sentir Un común. Yo creo que conversatorio. todos te pueden decir que fue un buen momento. Bueno, Sí. bueno, si es así, lástima para los que no estuvieron, lo tendrían que haber grabado. Claro, pero usan Meet y no los pueden grabar. Vienen por ahí el asunto. Está muy bien. Yo festejo esas iniciativas porque, bueno, tras que uno por ahí tiene un problema, entonces esto que yo siempre dije, ¿no? Que también los servicios de salud, ojalá pronto nosotros podamos estar en los ministerios y demás como interventores, pero las suplencias, ¿no? Bueno, ni hablar de los equipos docentes. Por ahí los privados lo podemos hacer porque chifrás a alguno que venga. Pero, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos no existe la suplencia. ¿Cómo no va a existir la suplencia o el aguinaldo? ¿No? Digo, o sea, en la excusa de ser un agente externo que no o sea, que pertenece pero no pertenece a ningún lado. Porque trabaja en la escuela, pero la escuela no le paga. Y la escuela no se responsabiliza, al menos que lo tenga que echar. ¿No? Y bueno, esa es una lucha que vengo hace ya más de 10 años, y en algunos lados los pude hacer, ¿no? De esto, es decir, lo comencé a plantear cuando estábamos atravesando el COVID, que muchos acompañantes quedaban, se contagiaban y quedaban los acompañados solos, Bien. ¿sí? Y bueno, estoy esperando esa respuesta, pero bueno, no fue lo indicado en donde lo he planteado, y sobre todo en estos momentos que te cajonean cualquier proyecto. Bueno, decía esto. Yo quiero que vayan corrigiendo algunos términos, algunos conceptos, con lo cual es una lucha con nuestra propia voz interior, que no somos nosotros, son otras personas. Pero no empecemos tan temprano con esto. El tema de enfermedad, para mí, la enfermedad mental, cuando vos decís enfermedad mental, es parecido a, en un ataque de pánico, las dos posibilidades
terminás siendo un loco y enfermo mental, o sea que lo enganchan enseguida con la locura, por lo tanto es una exclusión, es una extrañeza de sí mismo, ¿no? Una alienación, o con la muerte. Son las dos alternativas del que padece. Y eso es porque hablamos de enfermedad. Vos sos un enfermo mental o sos un loco, ¿no? En cambio, si podríamos nosotros ir cambiando de a poquito y saber que todos estamos por ser neuróticos con posibilidad de enfermar, ¿sí? Pero la posibilidad de enfermar no es, digo, neurótico como de los nervios. Bueno, los nervios sí nos hacen enfermar, ¿no? Pero lo que más nos enferma a nosotros es estas cuestiones de esto que yo vengo planteando y modificando las tres áreas pichonianas, que es cuando hay veces que la sociedad nos dice tenés que estar equilibrado. Y muchas veces no está tan bueno, ¿no? Hacer una alquimia. Bueno, yo sé que Silvana anda por esos espacios con Selva Luz, ¿no? Y que ha quedado, ¿no? Espacio del equilibrio entre el pensar, sentir y hacer. Que en una época está muy bien el equilibrio, pero yo le he demostrado a ustedes que aquellos que piensan, por ejemplo, un pedófilo que piensa lo que piensa, ¿sí? Que siente lo que siente, hace lo que hace. Y está equilibrado. Se dan cuenta que no siempre el equilibrio hablaría de lo esperable. Entonces tengo esa cuestión, ¿no? Es decir, y muchos políticos piensan, ¿no? Y agrego la cuarta área, que es el área del discurso, Ujú. porque faltó esa área para mí. Porque una cosa es pensar, otra cosa es sentir, otra cosa es decir y otra cosa es hacer. Y el equilibrio de las áreas no habla de lo esperable en términos de normalidad, porque un psicópata puede estar con las áreas equilibradas y sin embargo, ¿sí? Visto en un tema, qué sé yo, más bien social también, ¿no? O de lo instituido, de las normas y la ética, no está bien el tipo. Entonces, sigo insistiendo que ni siquiera es ni el perfecto estado de equilibrio biopsicosocial, ni el perfecto estado de equilibrio o el relativo. Ustedes tienen, hay momentos que estamos bien y momentos que no estamos bien, porque hay momentos que es mejor que nos predomine un área, Mario, ¿sí? si me permitís, Sí. tengo un textito súper cortito que si te parece lo puedo compartir de un médico, quizás lo has escuchado, y yo lo usaba mucho cuando era profe de los, de los AT. Si me permitís lo tengo acá y lo comparto. Después se los mando, lo paso si lo quieren, Dale, cómo pero no. un médico, creo que es norteamericano, George Calhoun. Ahora es mucho más largo, pero yo les traje. Dice, el texto, ¿no? Recíprocamente, estar sano y normal no son cosas equivalentes. La característica de la salud es la posibilidad de superar la norma que define lo momentáneamente normal e instituir normas nuevas en situaciones nuevas. El ser vivo no vive entre leyes, sino entre seres y acontecimientos que diversifican esas leyes. El ser vivo calificado vive entre multitud de objetos calificados y por eso mismo vive entre multitud de posibles accidentes. Sostenemos que la vida de un ser vivo solo reconoce las categorías de salud, enfermedad en el plano de la experiencia, que es ante todo una prueba en el sentido afectivo del término, y no en el plano de la ciencia. El instinto de conservación no es la ley general de la vida, sino la ley de una vida retraída. El organismo sano trata menos de mantenerse en su estado y medio ambiente presentes que de realzar su naturaleza. Ahora bien, esto exige que el organismo, afrontando riesgos, acepte la eventualidad de reacciones catastróficas.
El posible abuso de la salud forma parte de la salud. La salud es para el hombre un sentimiento de aseguramiento con respecto a la vida que no se asigna a sí misma ningún límite, a sí mismo ningún límite. La salud es una manera de abordar la existencia sintiéndose no solo poseedor o portador, sino también creador de valor. Esto dice George Carl Humeheim en un texto mucho más largo que se llama Lo normal y lo patológico, Muy que a mí bueno, me encanta. muy bueno. Bueno, es justamente lo que yo vengo planteando, ¿no? Esta diferencia, eh, porque el tema también es un tema cultural, más allá, o sea, de las diferencias que nosotros tenemos con biólogos y doctores, ¿no? Que hablan del instinto, y que eso tiene que quedar en claro para nosotros que en el ser vivo, que no es el ser vivo, sino el ser humano, no hay instinto. ¿Sí? Hay apuntalamientos, ahí tenemos diferencias. No hablamos ni siquiera de un organismo, porque si no tendríamos que hablar de las primeras categorizaciones, es decir, un nivel atómico, ¿sí? Un nivel celular, tisular, orgánico. No hablamos del organismo porque nuestro organismo, por decirlo así, es mucho más complejo dentro de lo que es el Ujú. psiquismo, donde sí aparece el cuerpo como el área 2, ¿sí? Pero aparece ligado a nuestro aparato psíquico, ¿sí? Igual lo va a mandar ahora, Angélica, pero por lo que yo escuché, no, tal vez lo tenga el tipo, pero tiene un apellido muy difícil. Eh, Mario, sí, Jesús. ¿sabés que este concepto del cual vos hablás del equilibrio, he leído en algunas oportunidades, hablando de filosofía, ¿no? Un concepto que es parecido, pero que no es del todo igual y me cierra un poco más la idea, y la filosofía lo adopta como la justa medida, no el equilibrio. La filosofía habla de la justa medida y me parece un poco más atinado el concepto. Sí, de hecho, o sea, hablamos de adaptaciones relativas, ¿sí? Eh, la mejor manera de hablar es de la adaptación activa. O sea, tal cual como lo hablaba Pichón y también como lo traía Freire, ¿no? En el tema educativo, yo creo que es la mejor manera, ¿no? De hablar. Adaptaciones activa en funcionamiento particular, ¿sí? Pero ese funcionamiento particular siempre está relacionado con proyectos y por lo tanto está relacionado con la experiencia, como bien dice este médico, de vida propia en relación con los otros. Y ahí aparece la complejidad del vínculo. No nos podemos escapar del vínculo, no, no hay manera de escaparse, ¿no? Porque inclusive desde aquí. Ahora, volviendo a los puntos de donde estábamos trabajando, yo decía, eh, se hace complejo en una sociedad que está, yo creo que está en profundo cambio. Tengo la suerte de haber pasado por experiencias en otros países. Y bueno, yo soy muy, muy argento, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, hoy me pasó en Estados Unidos, que tengo asistidos, y está muy bueno pasar por la experiencia, ¿no? Eh, que si bien, o sea, yo soy un anticapitalista, hay cuestiones que son más fáciles allí que aquí. Por ejemplo, la psicología social, o en México. Yo entro en México a hacer criminalística a partir de los vínculos. Y no hay una división de si sos psicoanalista, si sos, o sea, cada uno trabaja dentro de su especialización. Y es fantástico. El counseling, por ejemplo, ¿no? Hay uno que es preuniversitario y otro que es como si fuese universitario. Y hace lo mismo que hacemos nosotros en la psicología social clínica. Y hay counseling que están preparados para intervención en crisis. Y son reconocidos por el ministerio. O sea, el ministerio lo llama, en este caso el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, que es el objetivo que nosotros debemos tener en intervención en crisis. Que los ministerios de seguridad no solamente nos llamen para capacitar, como lo hacemos, a la gente, ¿no? A los trabajadores de seguridad, policías, bomberos, sino formar parte de un equipo.
Este es el objetivo más, más grande que yo tengo. Bueno, nombraba hoy a Diego Núñez, lo ha podido hacer en todos lados, pero bueno, FIPE, por ejemplo, que es la Federación Internacional de Psicología de la Emergencia, tuvo que hacerlo primero por fuera y después en la Argentina. Porque dentro del país tenemos la problemática, como en la psicología social. No so- Ahora hemos superado, eh, eh, bueno, pero el cuartel sí, de interventores, pero que trabajen junto con los bomberos, que sea un trabajo interdisciplinario, ¿no? Para mí es súper importante, o que puedan estar, qué sé yo, trabajando desde una iglesia, desde donde sea, pero digo, con la fuerza de seguridad, ¿no? Para las emergencias o catástrofes más grandes. En este caso, decía la Federación Internacional de Psicología de la Emergencia, creo que aquí en Argentina es lo que más funciona a nivel de catástrofes mundiales. Si bien, o sea, emergencias psicosociales, donde está Carlos Sica, que hace más de 33 años que está trabajando, funciona bien, pero claro, para funcionar bien también se necesita, es un ser humano en condiciones concretas de existencia y es materialista. Se necesitan cuestiones materiales. Acá en las inundaciones y en las catástrofes sociales, ni auto tenemos, ni en bicicleta vamos, ¿no? Yo la vez pasada en la moto, por el medio hasta que se quedó la moto. Entonces también necesitamos del aporte de salud pública, ¿se entiende? Por eso, si uno se puede unir a los ministerios, llevarlo como un proyecto participativo, ¿no? Aunque pueda ser autogestionado, pero recibir del apoyo del Estado, me parece súper interesante, porque claro, cuando sale el camión de bomberos, vos salís con el auto, con la camioneta. Entonces cada uno hace su trabajo, ¿no? De todas maneras, eh, fuimos capacitando a algunos bomberos, policías, siempre tenemos que después ellos llevan el curso, pero la idea es conformar, ¿no? Bien, no me quiero ir mucho del tema y quiero volver a el tema que nos convocaba, ¿sí? Por eso digo, no sé de qué estaban trabajando. Yo comencé hoy como para aclarar algunos conceptos que sigo viendo publicaciones, ¿no? De nuestros compañeros y compañeras, y le están como pifiando en el lineamiento. Y lo pueden hacer porque son libres, ¿no? Pero digo, hablar, por ejemplo, o hacerle creer al otro que hay una sanación. Bueno, yo le digo que la sanación es divina, ¿no? Pero no le podemos decir a la persona, ya nos metemos en terminar en el tema, que es adicto que va a sanar. Porque no es así. Ni siquiera podemos darles falsas esperanzas de que la recuperación sea para toda la vida. Hablamos de las tres R, siempre yo ando con estas teorías. La recuperación, ¿no? Que la recuperación tiene que ver con la reparación, que a la vez, ¿no? Reparar aquello que de alguna manera puede ser que esté dañado. Lo que se daña puede ser el cuerpo, porque estamos hablando de adicciones, y no en el sentido psicoanalítico del no poder decir. No es tan sencillo. Si no, yo explicaría, bueno, entonces todos los adictos es porque tienen una conflictiva que no lo deja decir y entonces pasan al acto. No, esto es una teoría vieja del año 70. No, no es tan así. Tampoco es, a mí me gustaría que vayan visitando, para los que les interese este tema, la página que es libre, que entren al campus de Acedronal. Después se los paso si quieren con dirección y todo. Ahí van a conseguir toda la bibliografía que ustedes quieran. Y que está en este momento guardada en galpones, esperando a ser prendida a fuego. Recuerdo trabajando en UPE, ¿no? Que estábamos ahí con una de las secretarias y me interrumpe así en una clase, porque estaba dando el curso de orador, ¿no?
Y me dice, Mario, tengo algo para vos, no lo podés, que te cuento, no lo podés creer. Y se los voy a pasar también. Lo tengo que buscar en este, cambié de celular y tengo un despiole, pero por algún lado debe estar. Mira esto, un manual, ¿no? Y miren, no estoy hablando en contra de este gobierno, no estoy hablando de ningún, estoy hablando en contra de todos. Eh, un manual para educadores de escuela secundaria, ¿no? Era actividad para trabajar con personas con conflictivas o temáticas de adicciones. Todos los juegos, todo lo que había que hacer, cómo eran los encuadres. Aquí en La Plata, en 3 y 528, Tolosa, los que son más o menos vinieron con nosotros. Bueno, ese galpón era la Subsecretaría de Atención de las Adicciones. Después, cuando pasa a la división de los CPA, que eran los centros provinciales de adicciones y no los centros preventivos, ¿sí? Como son ahora. Porque siguen usando las mismas siglas, pero cambian, ¿no? ¿Cómo nos pasó, qué sé yo, con UPE, como la Unión Pichoniana, y era la Universidad Pichoniana, ¿sí? O Universidad Popular. Y entonces, bueno, pero siguen usando las mismas siglas. La cuestión que la secretaria me dice, tengo algo para vos, y cuando me trae el libro, digo, pero esto es oro. Bueno, vamos para la subsecretaría porque hay un container lleno tirado. Así que, bueno, fuimos repartiendo por todos lados. ¿Y por qué? Porque decía Vidal. ¿Te acuerdas de Vidal? O sea que era el gobierno de Macri que había sacado eso, y cuando asume el otro gobierno, tiran las cosas. Esto es lo que pasa a nivel político. Si ustedes van a trabajar en el campo de las adicciones, bueno, lo hablamos con muchos colegas, no hay un mango. Y salud pública no pone, ¿sí? Creo que la última vez que puso que aquí en La Plata fue ALAC, justamente en una campaña muy fuerte que realicé yo hace mucho tiempo, en donde tomé todas las delegaciones, fue un proyecto gigante para la edad que tenía, aprovechando las plazas, que aquí cada 6 cuadras tiene una plaza, entonces dice, unidades físicas, ¿sí? Que eran fijas, que eran las delegaciones, y tomé las 24 delegaciones, ¿no? La Plata, Berizo y Ensenada, y ahí hicimos la campaña, y la campaña era unidades satélites, como estamos haciendo ahora con los chicos de primero, segundo, eh, que salimos a las plazas, a los parques, porque queremos tomar la ciudad. Estamos muy locos, pero bueno, o menos, no tan cuerdos. Pero bueno, ante esta situación decidimos hacer esto, ir para hacer la psicología social clínica también comunitaria y preventiva. Y bueno, y ahí tuve la posibilidad de ganar ese proyecto, pero claro, cuando después hubo un cambio de gestión político, se terminó el proyecto, porque el municipio me decía anda provincia, provincia me decía anda nación, la Cedronal no funcionaba como ahora. Acuérdense que la Cedronal también tiene un problema de conceptos, porque está usando ahora consumo problemático y lo pone en el mismo nivel que el adicto. Y el consumo problemático no significa adicción. Ahí entramos otra vez. El primer término que se usa, sobre todo en Argentina, no voy a poner Colombia, ni otros países con los que hemos trabajado, porque son sistemas de salud distintos, como yo decía, en Estados Unidos, es droga dependiente, ¿sí? Para decir que uno era dependiente totalmente, o sea, ni siquiera tomando la cuestión de la dependencia psíquica, sino la dependencia física en el sentido de la abstinencia, que es definido, ¿sí? Por el CIE y el DSM como aquellos síntomas observables, ¿no? Que yo puedo observar cuando la persona deja de consumir. Ahora, nosotros podemos decir, hay abstinencia ante la falta, ok, pero hay síntomas también visibles ante el consumo. ¿Se acuerdan que yo les decía? Dividan bien, fíjense bien, porque no es lo mismo la persona que se suicida en consumo que la persona, o se quiere matar en consumo, o la persona que se quiere matar en abstinencia. Lógicamente, engancha, ¿sí? Otras o psicopatologías o, podríamos decir, enfermedades, vuelvo a esto, o conflictivas,
de identidades, ¿no? De lo que fuese, por debajo, como base. ¿Se entiende esto? Siempre ustedes como interventores en crisis, a los padres o a quienes estén, le tienen que decir, bueno, cuando se quería matar, digo la muerte porque es lo más probable que puedan escuchar ustedes, ¿no? En los discursos. Pregúntenle si estaba en abstinencia, que significa en falta, que había dejado de tomar y se volvió loco, ¿no? Y ahí sí estamos hablando de una depresión, porque ahí lo enganchamos con la depresión. O estaba, ¿sí? Frente al consumo, porque si vos consumís, es imposible que te quieras matar desde el principio del placer, porque estás en placer. Ahora, si vos te querés matar, ¿te querés matar? ¿Qué hace que tu vida sea intolerable? Y tal vez sean otras cosas, como una esquizofrenia adquirida por consumo. Entonces, me quiero matar porque no soporto seguir viviendo de esta manera y me persigue, ¿no? Veo, escucho voces, personas, qué sé yo. Que en realidad es esto, ¿no? Esa paranoia, me están mirando. Llega un momento que es intolerable y se pasan de dosis justamente porque para poder tolerar esa situación tienen que consumir más. ¿Se acuerdan en el gráfico de las variables? Entonces, de droga-dependencia, nosotros hicimos esta idea, ¿no? Que después se ha planteado por muchos lados, en salud y adolescencia sobre todo, que es la dependencia física, porque es cierto que para encontrar, como decía este médico, pero va más allá igual, vos para encontrar el estado homeostático biológico, es decir, del organismo, porque el organismo también se pone en falta porque se va acostumbrando. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner mi ejemplo, aunque no es total, pero toda una vida comiendo azúcar, ¿no? Y de pronto decir, no como más. Hay dos maneras de hacerlo. Esto es la manera de hacerlo y de dejar de hacerlo, ¿no? Una manera es de a poco, en vía decreciente, y otra manera es de corte, ¿sí? La manera decreciente es una manera efectiva, sería como un corticoide, ¿no? Tienen una betametasona, por ejemplo, que comenzás con 40 miligramos, bajás a 20, 10, 5 y ya está. Porque además que te hace mal, son altamente adictivos. ¿Sí? Y después el efecto deseado nunca es el alcanzado. Entonces, hay comunidades terapéuticas, inclusive en Argentina, que hacen la forma de sustitución y también con ciertas drogas disfrazadas, como si fuesen con una máscara, de manera decreciente. Porque comprenden, no voy a decir nombres, pero, o sea, igual ya lo saben ustedes, que dentro del sistema carcelario, dentro de las comunidades, hay consumo. ¿Sí? Porque comprenden que los cortes no pueden ser drásticos. Pero ahí sí hay como una evaluación personal, ¿no? Individual. Para muchas personas el corte tiene que ser drástico, pero no lo podemos dejar sin la muleta. Ni por el cuerpo, porque el cuerpo se desarma. ¿Vieron? Sáquele el alcohol al alcohólico y se desarmó el tipo. Se desarmó. Entonces vos decís, no, mirá, eh, hay muchos ejemplos, por ejemplo, que te dicen, y el día que estaba sobrio, lo mató un auto. El tipo vivía en pedo siempre y cruzaba la calle como si nada, ¿no? O la misma familia que dice, dale un vasito de vino, o sea, con el olor nomás se calman. Es increíble, ¿no? Pero es verdad, porque hay alcohólicos que no tienen que tomar una botella de vino. Con un vaso, con un poquito, ya están. Y los ves alcoholizados. Es tanta la dependencia física, pero hay un predominio, y otra vez vuelvo a las áreas, hacia la dependencia psíquica, que es la compulsión a la acción. ¿Sí? La compulsión. Y ahí de droga-dependencia, bueno, esto se va a cortar, de droga-dependencia, después aparece la palabra de adicto, que es propuesta por el psicoanálisis en sí, que le hacen toda una semiótica a la negación